Continuamos con el programa y la verdad que se nos llenó de invitados este día, el living, el setito, como le decimos acá. Y ahora tenemos al más esperado de todos, ¿no es cierto, Luque? Exactamente, porque seguimos con lo que es el lanzamiento oficial de la Expo, que yo creo que estuvo muy interesante para todos los chicos, para todos los jóvenes de edad o de alma que están buscando una carrera, porque los distintos encargados, digamos, artífices, organizadores del evento nos comentaron en esta situación de pandemia, la educación está en jaque, digamos, en el sentido que nos interpela a todos a cambiar los hábitos y un mensaje para los jóvenes están acompañados a distintos entes municipales, provinciales, nacionales, que los van a acompañar y esta charla que vos me estás comentando creo que va por ese lado, ¿no? Sobre todo porque quién mejor que Pigna, que nos viene a hablar sobre los nuevos desafíos del futuro y los nuevos paradigmas, para comentarnos un poquito sobre qué hacemos y cómo vamos ayornándonos, aunque igual ya estamos bastante ayornados a esta nueva realidad. Lo tenemos acá a Pigna, que quiero decir que soy tu fan porque estudiante de historia y este es un momento más cholulo. No puede ser esto. Pensé que no lo ibas a decir, ¿eh? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, Felipe, ¿cómo estás? Te Bien, escuchamos ¿cómo perfecto. andan? Bueno, perfecto. ¿Nos escuchás bien también? Perfecto. Yo sí, los escucho perfecto, los veo. Y bueno, no, en realidad no vengo a explicarle a los jóvenes el uso de la tecnología, porque eso me tienen que enseñar ustedes a mí. Así que yo hablaré un poco desde el lugar del docente, qué cosas podemos hacer juntos, ¿no? Me parece que eso es muy interesante, porque se da en esta nueva realidad, la nueva normalidad, como se dice, y ya se venía dando hace bastantes años esta cosa tan linda de que podemos compartir saberes, ¿no? Por ahí los que no somos de la generación digital podemos aprender mucho de ustedes y nosotros podemos aportarles lo que sabemos en cada una de las disciplinas, y creo que se da en las aulas, a mí me pasa en la facultad, me pasa donde doy clases, que hay un intercambio de saberes, que es una cuestión muy importante en educación, ¿no? Digamos, no hay un lugar de la sabiduría y un lugar del aprendizaje. Yo creo que hay un ida y vuelta, y esto es lo que se viene, y lo que debió venirse hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que esta cuestión de la unilateralidad que existió durante siglos, en donde uno sabía y el otro era alguien, un ignorante al que le llenaban la cabeza. Fíjate vos qué interesante esta frase común que escuchamos, ¿no? Te llenan la cabeza porque se supone que la tenés vacía, ¿no? Con una clara actitud despectiva hacia el alumno, que inclusive alumno es una palabra que ha tenido mucha discusión en su etimología, pero esencialmente, inicialmente se hablaba de alguien sin luz, alguien oscuro, alguien que había que iluminar, Sí. y esa iluminación solamente podía partir del lado del docente, lo cual, por supuesto, no estamos de acuerdo en absoluto, ¿no? Pero es interesante, fíjate vos, cómo ya desde la nominación, ¿no? Desde cómo nombramos a cada uno de los lugares, inclusive cómo estaban armadas las aulas históricamente, las tarimas, el pararse cuando entraba el docente, una cantidad de cosas que tenían que ver con niveles diferentes, que por supuesto sí está bien la jerarquía del saber, eso es una jerarquía válida, las otras son en todo caso las discutibles, ¿no? Y creo, bueno, yo tenía planteado hacer una especie de recorrida histórica para hablar un poco de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Yo creo que está bueno recordar que esto que estábamos diciendo, esta relación unilateral, una escuela que históricamente excluyó, una escuela que estuvo por fuera de algunos sectores sociales, nada más y nada menos que la mitad de la población, que eran las mujeres, que estaban excluidas de la educación durante muchísimo tiempo, ¿no? Durante toda la colonia, por lo menos, no había escuelas para niñas, muy pocas escuelas para niñas, había como un temor a la educación de la mujer. Eso se fue ganando con el paso del tiempo, a pesar que tuvimos gente verdaderamente extraordinaria, ¿no? Como Manuel Belgrano, que hablaba muy tempranamente de la necesidad de educar a la mujer. Fue el primero que habló en estas tierras antes de la Revolución, cuando él estaba en el consulado. Él hablaba de la necesidad de la educación femenina como un elemento fundamental, ¿no? Y también, fíjate qué interesante, en un texto de 1795, un texto que tiene más de 200 años, ¿no? Donde él hablaba de la necesidad de modificar los métodos de enseñanza, avanzar a una educación más experimental, que tuviera que ver más con el aprendizaje a partir de la experiencia, no desde lo memorístico, que era algo que estaba tan presente en aquellos años. Es decir, que él se mete también en cómo educar, no solamente hablar de la difusión de la educación pública, que fue el primero,
que planteó en nuestras tierras un proyecto de ley de educación gratuita y obligatoria a cargo del Estado, en épocas virreinales todavía. Fíjate que van a pasar 100 años para que se produzca la ley 1420 con Sarmiento y tengamos esa ley de educación común. Y entonces hay un recorrido muy interesante hacia la democratización de la enseñanza, ante la incorporación de nuevos sectores, en principio la mujer, ¿no? Eso se va a ir dando gradualmente ya para mediados, fin del siglo XIX, en ámbitos primarios y secundarios, no universitarios, ¿no? Universidad era una rareza la presencia de mujeres. Una de las primeras estudiantes universitarias fue Cecilia Grierson, nuestra primera médica, que cuando entra a la universidad recibe realmente mucho maltrato de parte de sus compañeros y de los docentes. Por ejemplo, el primer examen que da Cecilia en su carrera de médica, la única mujer en toda la facultad, el profesor que le toma el examen hace constar en actas, conste que le estoy tomando examen a un ser inferior, ¿no? Fíjate en qué condiciones estudiaban las mujeres, que fueron pocas durante mucho tiempo, se fueron animando, ¿no? Y ya para las primeras décadas del siglo XX ya tenemos más presencia femenina. Y también ahí, bueno, la cuestión de la reforma, ¿no? La idea de modificar los métodos de enseñanza. Esto que estamos planteando nosotros ahora de los cambios de paradigma se planteó claramente en 1918, cuando se hizo la reforma universitaria, y se planteó que no iba más ese método de estudio anquilosado, memorístico, jerárquico, ¿no? Donde las cátedras se heredaban, donde no había concursos. Todo eso se hizo con la reforma del 18, que democratizó la enseñanza universitaria, fue permitiendo que ingresara más gente, que se fuera incorporando más población, y así vamos avanzando hasta las décadas del 60, donde ya hay una masividad de la educación universitaria, ¿no? Que tiene evidentemente otra característica, que hay también lo que pasa con las masividades, y por eso le tienen miedo los autoritarios, ¿no? Aparecen los planteos, la crítica, el pensamiento crítico, que según todos los más grandes teóricos de la educación, es lo mejor que puede ocurrir en un aula, ¿no? El pensamiento crítico, que no quiere decir de ninguna manera una falta de respeto, de ninguna manera un nihilismo, no creer en nada, sino pensar críticamente es pensar conscientemente, ¿no? Es Y decir, pensar, ¿no?, que esto, disculpame que te interrumpa, Felipe, la verdad que estaba muy interesante, pero esta consigna dijiste 1918, ¿no?, de cambiar los métodos de enseñanza, que es algo con lo que se están encontrando no solamente los docentes, sino también los chicos, que como bien dijiste, a los chicos no se les puede enseñar mucho tecnología, ellos ya dominan la tecnología, pero totalmente. actualmente se encuentran transitando la educación primaria, secundaria, o están por entrar o cruzando un secundario, y empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Porque no es solamente para los docentes, sino también en el caso de los alumnos. Completamente. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque yo creo que la tecnología la traen los chicos, ¿no? Ya traen adquirida, es una generación digital, y por lo tanto qué interesante sería que aceptemos esta colaboración mutua, esta idea de mutuo aprendizaje que cambiaría completamente el modelo de educación en el aula, donde terminaríamos con este concepto unilateral, de uno habla, el otro se calla y escucha, no pregunta, no replantea, no dice lo que piensa, que es la peor manera de enseñar, que por supuesto está muy olvidada en las mejores universidades del mundo, ¿no? Donde claramente hay un ida y vuelta, y donde por supuesto también acá pasa, ¿no? Que afortunadamente estamos viviendo otra etapa en la educación, como también pasa en la escuela secundaria, en la primaria. Yo voy mucho a las escuelas, tanto primarias como secundarias, y es muy interesante cómo los chicos se animan a preguntar, algo que a mi generación le estaba prácticamente obturado, se veía como una falta de respeto la pregunta, ¿eh? Y hoy en día es casi la base de cualquier clase, ¿no? La pregunta y la respuesta, la interpelación, en el mejor sentido de la palabra. Y estaba pensando qué loco, ¿no? Porque en 1918, el momento de la reforma, fue el año de la gripe española, fíjate vos, otra pandemia, ¿no? Que asoló el mundo. Esto es una pura casualidad nada más, pero digo, me estoy haciendo un contexto histórico de lo que pasó en 1918. Y ahí, bueno, Felipe, efectivamente, te sí, corto un ratito porque justamente estaba pensando que vos decías los estudiantes que pueden preguntar, que hacen intercambios, y como nuevo desafío también se me vino la pregunta, ¿qué pasa con esos estudiantes que por ahí no estuvieron pudiendo preguntar, no accedieron a las clases virtuales? Porque ese sería uno de los nuevos desafíos, y también ha interpelado a los docentes, y muchos han
buscado estrategias acompañados también por sus instituciones educativas, pero más o menos, si nos querés comentar un poquito. Yo creo que la nueva tecnología del Zoom y de la clase virtual ayuda mucho a la interpelación y al intercambio de ideas. Me parece que es algo mucho más, si querés, donde se invita más a esto, ¿no? Ya que tenés un montón de gente que te está mirando, que está participando, que puede opinar, que puede plantear sus dudas, sus aportes. Y creo que en ese sentido hay que aprovechar esto, ¿no? Esta virtualidad que además trae cosas muy positivas. Por supuesto, no es lo que más nos gusta. Nos gusta la presencialidad, nos gusta el contacto directo, pero dada esta situación me parece que la teleeducación que se va a imponer, se está imponiendo, se venía imponiendo de antes de esto, pero ahora es una necesidad, digamos, trae cosas muy positivas, ¿no? La posibilidad de escuchar a gente distante que quizá nunca la tendríamos a mano, y la posibilidad también de una clase más grupal, donde cada uno con el simple hecho de desmutearse y pedir hablar, habla y participa. Me parece que eso también está buenísimo, ¿no? En una dinámica que para mí es la que se viene y que no hay vuelta atrás, ¿no? No es que vaya a desaparecer lo ¿Y presencial. cuál vendría a ser el rol del alumno, ¿no? Esto, porque como destacamos, son los que, como destacaste, perdón, son los que traen la tecnología y sabemos que todo lo nuevo es un ensayo y error, se va corrigiendo, se va adecuando. Sí. ¿Cuál vendría a ser el rol que deberían tener y cuál es el que ves que tienen los alumnos en esta nueva o en el armado de esta nueva forma de educación? Bueno, yo una de las cosas que le digo a mis alumnos en la facultad y en los cursos que doy, es que ya se sientan parte de la carrera que están eligiendo, ¿no? Me parece que esperar a recibirse es una pena, es una pérdida de tiempo. Cuando uno está estudiando historia, ya en el primer año uno tiene que sentirse parte de esa profesión y empezar a meterse en capacitarse más, en ver que va a tener un futuro que puede ser de la docencia, puede ser la investigación y que vaya orientándose en ese sentido. Son años muy valiosos de formación donde uno tiene un gran entusiasmo que debe aprovechar también en este sentido para capacitarse y sentirse ya como entrando a la profesión, sea la que se elija, y me parece que eso es algo muy importante, ¿no? El rol del alumno me parece a mí que es fundamental, tiene que haber una conciencia de parte del alumno que tiene que ver con que él eligió, esto no es la secundaria, estamos hablando de una universidad donde se supone que vos querés estudiar esta materia, que por lo tanto hay conductas que tienen que ver en todo caso con poner la energía en el aprendizaje, en capacitarse, en averiguar qué hay de nuevo, de aprovechar las clases y a los profesores que tenés. Es decir, debería haber un corte abrupto con aquello de la secundaria, que era una cosa más por obligación, una cosa que no quedaba más remedio, etcétera. Pero acá se supone que lo estás eligiendo y por lo tanto la conducta debería ir en ese sentido, y donde en el mundo se tiende cada vez más a una cuestión autodisciplinaria, es decir, si vos no aprovechás la oportunidad que tenés de estar estudiando, te lo perdés vos, es decir, no hay una cuestión más de carácter expulsivo en el mejor sentido de la palabra, esto es, tenés que querer pertenecer y tenés que ganarte esa pertenencia, ¿no? En ese sentido creo que se entiende lo que estoy diciendo, porque vos elegiste estar en la universidad, ¿no? Entonces creo que eso es algo que me parece importante y tiene que ver con una diferenciación y un cambio evolutivo en la vida del alumno, que no es lo mismo de ninguna manera estar en la secundaria que estar en la universidad, ¿no es cierto? Creo que ahí hay cambios y responsabilidades nuevas que hay que asumir en ese sentido, así que hablando del rol del alumno yo creo que pasa mucho por ahí, ¿no? Y por otra parte los roles alumno-docente son roles complementarios, ¿no? Yo creo que ya hemos terminado con esta cuestión de, por un lado el docente, por un lado el alumno, porque son dos piezas necesarias y complementarias. No tiene sentido el docente sin alumnos y no tiene sentido el alumno sin docente, ¿no? Es un ida y vuelta permanente y uno que tiene ya, yo tengo encima 35 años de experiencia docente y te das cuenta que la diferencia de cuando hay feeling con un curso, cuando hay buena onda, cuando evidentemente has logrado en tu responsabilidad tan importante que es despertar el interés, has logrado eso y cómo la cosa camina de otra manera y permanentemente estás en esa cuestión fundamental del ida y vuelta, ¿no? Si no es como jugar al frontón sin pared, ¿no? Es tirar permanentemente cosas sin que vuelva nada. Y yo creo que
justamente una de las definiciones de la educación es la dialéctica, ¿no? La ida y vuelta, el diálogo que Totalmente, y además constituye. como destacás, ¿no? Creo que es un momento clave en donde los docentes tienen que aprovechar para tener ese feedback de conocimiento por parte de sus alumnos que claramente dominan el uso de las Claro. tecnologías que van a guiar las clases ahora. Sí, además nadie viene con la cabeza vacía, eso es un prejuicio tremendo que no va. Entonces uno siempre puede interpelar al alumno, interpelar en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Interpelar, invitar a compartir lo que sabe o qué supone que sabe sobre determinado tema, no solamente la tecnología, que por supuesto nos ganan a los de nuestra generación por goleada, ¿no? Los manejos de celulares, programaciones, computadoras, programas de teleconferencia y demás, que está buenísimo que uno se deje en ese sentido educar por las generaciones jóvenes, que me parece algo muy lindo, sino que además también es ver con qué vienen, ¿no? Con qué preconceptos, qué preconocimientos. Nadie no sabe nada de nada, o sea, no existe la persona que no sabe nada de nada. Cada uno tiene una idea sobre determinado tema que es un principio interesante para empezar a explorar, ¿no? Esto me parece que es algo que quita ciertos temores, que afloja, y que del otro lado no está la enciclopedia británica, sino que hay una persona, ¿no? Que evidentemente que tampoco sabe todo, ¿no? A mí me parece que es muy importante esto, ¿no? Que del otro lado hay una persona que es un profesional de determinada materia que no tiene todas las respuestas y que hay respuestas que se pueden buscar juntos perfectamente, ¿no? Bueno, me pareció muy interesante también cuando resaltabas lo humano de esa persona que ahora está decidiendo su camino a seguir y la responsabilidad que eso conlleva y que es el traspaso, ese rito de pase, podríamos decir, del secundario a la universidad, en donde uno empieza a decidir cómo ir construyendo su formación y ampliando y quizás muchas veces no quedándose solo con eso que se dan en las clases, sino Igual. también participando de otras actividades, la investigación, la extensión. Claro, yo le digo siempre a las chicas y a los chicos desde primaria a la universidad y los posgrados, lo que sea, que hoy en día asistimos a una multiplicación de los saberes, ¿no? Las fuentes de conocimiento son casi infinitas hoy en día, las redes, las páginas, los blogs, algo a que nunca terminaremos, no nos alcanzan 2 vidas para acceder a todo el conocimiento que está disponible en este momento. Entonces, evidentemente, es muy interesante que uno, además de lo que recibe formalmente, si es lo que le interesa, porque si ha decidido esa carrera es porque lo interesa, empezar uno a realizar una labor autodidacta también, con los temas que más le interesen, con los temas que está viendo y puede profundizar. Todo eso es como un ahorro, ¿no? Es un ahorro a largo plazo. Todo eso te va a servir muchísimo en tu carrera. Entonces, estudiar para el examen me parece que es algo medio mezquino que no te favorece en nada, ¿no? Digamos, esta idea de que uno va a hacer por los demás o para cumplir con los demás es una idea equivocadísima en una carrera universitaria, ¿no? Uno lo que hace lo hace para uno. Es decir, al profesor le importa muy poco en realidad, si no es que le estás haciendo un daño a él o lo perjudicás a él porque no estudiaste, ¿no? Es una cosa que tiene que ver con vos, con tu capacitación, con lo que vas a hacer, con tu currículum. Entonces, también es una apelación a esta hermosa oportunidad como bien decías, de la responsabilidad. Lo que implica la responsabilidad, que lejos de ser una palabra fea, es una palabra maravillosa, ¿no? Vos sos responsable de tu vida. Si entendemos esto, la vida implica un cambio muy importante, ¿no? Que cada uno asuma su responsabilidad, que no quiere decir nada malo, ¿viste? Que la palabra responsabilidad te la ponen como una cosa negativa, todo lo contrario. Es asumirte como adulto, asumirte como una persona que está decidiendo su vida, qué hace con su vida. Bueno, Felipe, hablando del feedback, te agradecemos muchísimo este feedback. Sabemos que por ahí tenías preparado una charla, así que si te parece te dejamos y te seguimos No, escuchando atento porque... un poco lo fuimos haciendo, yo puedo seguir desarrollando, pero la verdad que hemos hablado un poco de todos los temas, pero tengo Sí, algunas ¿no? cosas más para decir, ¿no? En torno a lo que veníamos hablando. Yo creo que iba por el mismo camino que fuimos hablando, que me parece más lindo que una exposición así fría, Claro. pero que tiene que ver con cuando hablamos de este rol docente, de lo que significa ayudar a pensar, ¿no? Ayudar a pensar, que es algo tan interesante,
partiendo de la base que todas las personas que estamos ahí en ese aula, virtual o real, somos seres pensantes. Entonces, cada vez más uno tiene la suerte de viajar y ves en las universidades del mundo cómo se está trabajando el tema historia, que es mi disciplina, y cada vez más se trabaja desde la técnica, desde cómo hacer historia, más que en el contenido, más que en el qué. Es decir, la idea que se trabaja ya desde la escuela primaria y la escuela secundaria, es una idea de darle al alumno los elementos de conformación para poder investigar un tema, más que insistirle con que sepa la hora de una batalla o el nombre completo de un personaje, ¿no? Que eso es algo que claramente se va a olvidar apenas termine el examen. Es decir, la idea es, en la hora de historia, hacer historia. Es decir, No. que la persona sepa cómo se investiga, cómo se elige una bibliografía, cómo se constata una fuente, que cómo sé que esto que se está diciendo tiene algún viso de realidad, cómo la puedo discutir, el concepto de estado de la cuestión, que es válido para todas las ciencias, es decir, qué sabemos de la materia que estamos tratando, del tema que estamos tratando, como para poder ver un costado no tan transitado, qué nos faltaría saber. ¿Te Bueno, parece que todos estos esa es una de elementos. las cuestiones que cambiaría, digamos, ¿no? En este nuevo contexto o en esta nueva forma de educación? Porque es algo que por ahí los alumnos, sobre todo los nativos digitales, ¿no? Ya lo notaban. Es decir, a mí, ¿de qué me sirve saber de memoria de esto o tener Claro, tal dato si lo encuentras fácilmente? O sea, totalmente. esas son unas cosas. Absolutamente. Yo pongo una pregunta en un pizarrón y me doy vuelta y el alumno la tiene en su celular, la respuesta. Lo cual a mí, lejos de enojarme, me parece extraordinario, me parece maravilloso, ¿no? Yo creo que está buenísimo eso y por eso creo, y esto fíjate vos que lo decía un querido amigo de todos nosotros, Albert Einstein, ¿no? Que decía que no tiene sentido memorizar aquellas cosas que podemos obtener rápidamente y él estaba bastante lejos de esta velocidad digital que tenemos hoy, ¿no? Yo creo que la cosa no pasa por la memoria, sino más bien por la técnica de estudio, por la comprensión textual, que yo creo que hay que agregar en las secundarias una materia que sea comprensión de textos, que es un elemento o lectura cognitiva, ¿no? Aquello que sea una lectura comprensiva, que son algunas de las dificultades que nos encontramos en la facultad en los primeros años, ¿no? Alumnos que no tienen una lectura comprensiva, porque han leído solamente para el examen o han leído para estudiar de memoria. Entonces, cuando en la facultad requerimos la adquisición de conocimientos significativos, nos encontramos con que hay problemas de lectura, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante en los 2 últimos años de secundaria el agregado de materias. Por supuesto, una materia fundamental es todo lo que tiene que ver con el mundo digital, ¿no? Con trabajar con lo digital. Fíjense ahora qué imprescindible sería esto, ¿no? Y otra fundamental me parece a mí comprensión y lectura cognitiva, ¿no? Que es un hecho fundamental. Entonces, creo que ahí tenés cómo se está trabajando. Ahí vi, por ejemplo, algunas clases donde un tema era el día D, el famoso desembarco en Normandía, el 4 el 6 de junio del 44, ¿no? Donde ahí hay un trabajo sobre, bueno, este es un hecho muy importante, hay distintas visiones, cómo trabajamos este hecho, pero no nos vamos a centrar en la cantidad de tropas que tenían, sino cómo hacemos para reconstruir ese hecho, qué fuentes tenemos, cómo lo podemos abordar. Y eso es algo que se está trabajando en este momento en el mundo en lo que tiene que ver con mi disciplina, con la historia, es decir, insistir mucho con la técnica de estudio, ¿no? Con el trabajo de fuentes, cómo se trabaja una fuente, cómo se constata una fuente, la cuestión de que no es válida la primera cosa que encontrás en Google, digamos, ¿no? Sino que tenés que ver de dónde viene eso que sacaste, qué fuente tiene, quién lo dijo, cuál es el primero, porque te vas a encontrar con refritos que dicen lo mismo de un original que andás a ver cuál es. Bueno, eso es una tarea muy interesante a la hora de buscar fuentes, por ejemplo, ¿no? Así que yo creo que estamos asistiendo a un cambio de paradigma muy importante. El aula y la educación tradicional está en una profunda crisis. Vamos hacia un cambio, estamos construyéndolo a veces sin darnos cuenta, ¿no? Y creo que eso es lo que se viene, ¿no? El nuevo paradigma educativo que evidentemente recibió un golpe muy duro con esta pandemia y hubo que empezar a aceptar cosas que parecían inaceptables. Esto de estar peleado con la tecnología es algo que evidentemente no sirve, no tiene sentido
ya en la segunda década del siglo XXI, ¿no? Porque Igual está fíjate bueno que lo que planteás porque, o sea, termino una frase perdón, nomás, perdón. una cosita, ¿no? Dale, sí. Fíjate que seguimos, para verle lo atrasado que estamos, ¿no? No digo acá, en general. Eh, Seguimos hablando de nuevas tecnologías que tienen 30 y 40 años, ¿no? Por ejemplo, hay manuales que siguen diciendo nuevas tecnologías, el cine en el aula, y el cine en el aula debe tener 50 años, 40 años, ¿no? Entonces, esto de nueva tecnología, bueno, nueva en qué sentido, ¿no? Yo creo que ya son cosas que conviven con nosotros y que tenemos que manejar y que tenemos que aplicar en la educación porque son lo que viene y es lo que trae el alumno de su casa. ¿Cómo no lo vamos a aprovechar? Es un conocimiento adquirido y un lenguaje además adquirido. El lenguaje digital no es el mismo lenguaje que el lenguaje gráfico tradicional. La mirada del alumno digital, y esto fíjate vos que lo trabajó Humberto Eco hace ya 30 años, ¿no? Este gran lingüista y gran escritor italiano, él decía que él estaba ya asistiendo al fenómeno de la computación, todavía precario, pero bueno, había ya algunos lectores digitales. Él decía, por ejemplo, que a diferencia de las generaciones que se formaron en la lectoescritura, que entran en una imagen, que puede ser un cuadro, puede ser un texto, lo que sea, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, porque esa es la cultura de la lectura, el nativo digital entra directo al centro de una imagen, con una diferencia total de apreciación y de asimilación de lo que se mueve y lo que tiene que ver con la imagen, ¿no? Así que son diferencias notables. No es quién es mejor o quién es peor, sino estamos hablando de habilidades que se pueden compartir y se pueden aprender y pueden servir mucho para una clase, porque evidentemente hoy en día una clase que no tenga algún componente digital es una clase que queda bastante chica, ¿no? Si uno no ilustra con imágenes, si no ilustra con algún tipo de gráfico, esa clase queda, ya el pizarrón evidentemente es un elemento de museo, ¿no? No porque no se pueda usar, quiero decir, pero evidentemente estamos ya con otras posibilidades que además no tienen que ver con una cuestión económica, porque son recursos que están disponibles, la mayoría de ellos gratuitamente, ¿no? Bueno, antes que nada, disculpa la interrupción. Viste que eso también lo que tiene la No, no, tecnología, ese pequeño delay, ¿no? Pero que iba justamente por ese lado, porque sentía que con lo que estabas comentando, esto de hacer historia, es como que interpelabas un poco a los jóvenes, porque siento que en esta nueva forma de educación, digamos, a través de lo digital, las nuevas herramientas justamente es como que va mucho más allá, se profundiza más la democratización, ¿no?, de la enseñanza, porque al estar sí, construyéndose una nueva forma de educación que es en las redes, las nuevas herramientas las tienen que traer los jóvenes. completamente, completamente. Por eso yo digo que es una gran oportunidad para democratizar la enseñanza en el sentido que trabajamos de a dos, de a 10, de a 30, de lo que sea, donde cada uno aporta lo que sabe y entre todos construimos esa maravilla que es la clase, ¿no? Entonces, vos me podés ayudar a configurar la pantalla porque no sé hacer tal cosa, y sos un alumno, y yo soy el docente que te puede explicar tal otra cuestión que vos no sabés. Así que evidentemente hay una dinámica nueva que estamos empezando a disfrutar. No me gusta la palabra aceptar para nada, porque parece que uno concediera algo, sino a disfrutar, ¿no? Porque la clase cobra otro color, otra dinámica, el alumno cobra confianza, es decir, no es uno que está sentado ahí para recibir, sino que también puede dar, él es una persona que puede aportar algo. Y esto, como dije antes, es muy importante que no se centre solamente en las habilidades tecnológicas, sino qué trae uno, ¿no? Como dije antes, qué traes, qué suponés del tema. Te doy un título, bueno, ¿qué pensás de este título? Algo debes saber, algo te imaginás de este título, ¿no? Y a partir de ahí empezar a hablar entonces, ¿no? Dejando en claro que nadie viene con la mente vacía y hay que llenársela, esta frase maldita que escuchamos durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, trabajar con los conocimientos previos sería una de las bases para este nuevo paradigma. Por supuesto, fíjate qué interesante que a veces se le va a dar clases de antropología a las culturas originarias, ¿no? Se le va a explicar cómo es su cultura, esto es un desperdicio total. Uno lo que puede hacer ahí es hablar de ciertos parámetros culturales, de hablar de otras culturas, pero voy a enseñarle a un guaraní de cómo es su cultura, es un desperdicio. Él podría contarnos muchísimas cosas
nosotros no sabemos, por ejemplo, nosotros podemos contarle otras cosas que él no sabe, pero hasta dónde llega esa soberbia de creer que por el simple hecho de que uno ejerce una tarea docente puede saber más que una persona que porta una cultura y la puede expresar mejor que nadie, ¿no? Esto ha pasado muchas veces y hay muchos ejemplos en este sentido, ¿no? Bueno, agradecerte, Felipe. Ahora vamos a hacer igual un buen cierre, vas a tener la posibilidad, pero agradecerte porque a nosotros nos habían dicho, bueno, por ahí pueden llegar a hacerle alguna pregunta, lo presentan y después pasamos a escuchar, ¿no? Y fuimos acá dos espectadores de lujo de tu charla. Yo sabía que iba a pasar esto y a mí me encanta la cosa más dialogada, no me gusta tanto la exposición porque creo que está bueno esto, ¿no? Y siento que también como que Podría. estás predicando un poco con el ejemplo, ¿no? Porque esto también lo que tiene la Claro, virtualidad, ¿no? Acá estuvimos acá los tres claro. constantemente conectados y bueno, tuvimos la Bueno, porque posibilidad. primero hay que dar confianza, uno tiene que habilitar que el otro se sienta en la misma situación que uno para hablar y que no está hablando la voz de la sabiduría, ni mucho menos. Entonces ahí nos sentimos cómodos y podemos hablar. A mí me gusta mucho más este modelo dialogado que una conferencia magistral, como se dice, que ya el nombre magistral es toda una definición, ¿no? Así que me gusta más esta cuestión de poder ir hablando, como hicimos, que me parece mucho más lindo y que seguramente a la gente que nos está viendo le gusta mucho más este modelo que una exposición rígida y sin interrupciones, ¿no? Yo sé que por ahí la idea de receta para los docentes está bastante discutida, pero por ahí yo pensaba y me pensaba a mí y me situaba a mí en el secundario y que ya tenía algunas ideas de que la historia era mi camino y por ahí, ¿qué palabras tendrías vos, Felipe, para los estudiantes que están por ahí un poco perdidos, desorientados y para aquellos que quizás ya tengan algo en vistas a elegir? Bueno, yo creo que lo que dije antes, yo creo que se sientan ya parte de esa profesión y que se pongan a leer y se pongan a investigar de qué se trata, ¿no? Qué cosas le gustan dentro de esa profesión, de esa carrera, con qué cosas se sienten más cómodos, qué cosas los atraen más, si la historia universal, si la historia nacional, si la historia local. Todo ese tipo de cosas uno está muy bueno irse enterando con tiempo, no esperar a que te den el título y ahí recién empezás a actuar como un profesional de tal disciplina. Me parece que todo lo que hagas antes, aún en el ingreso, en el primer año, ¿no? Son años donde uno tiene un entusiasmo que tiene que aprovechar, que me parece que es eso, empezar a ver, mira, dentro de las materias que estoy viendo me gusta más Grecia que Roma, me gusta más este tema de historia nacional, bueno, y ahí uno va viendo qué perfil va a ir adoptando dentro de la carrera, qué cosas sabe que va a querer profundizar más, pero uno tiene que darse el permiso, ¿no? Estamos siempre como pidiendo permiso, no, el permiso te lo tenés que dar vos, entonces ahí creo que tenés que habilitarte a buscar qué cosas son las que realmente te conmueven, te interesan y por dónde ir. Y eso es una responsabilidad, volvemos a la palabrita tan interesante, tuya, de cada uno, ¿no? En ese sentido. Bueno, y también por ahí, como para ir cerrando, yo sé que mencionaste que hay, bueno, estos distintos roles y que todos participan, pero me gustaría por ahí que te dirijas a los jóvenes, ¿no? Que, bueno, en este momento están participando de una expo universitaria, que ya me dirás por ahí si ha tenido en algún momento de tu vida alguna importancia esto de poder ver cuáles son todas las carreras a las que se puede acceder, pero también porque son los que a nosotros los que estamos acostumbrados al anterior paradigma educativo, vos nos estás refiriendo que ahora hay un nuevo paradigma, estamos acostumbrados a que la educación áulica no es tan democrática, es decir, es el profesor el que va imponiendo las cosas, pero bueno, me gustaría que te dirijas a ellos y que le cuentes un poquito, ¿no? ¿Cuál es el rol que tienen ellos para hacer historia y no para vivir una transición nomás? Sí, yo creo que, bueno, en mi época era la guía del estudiante, que era un libro frío donde tenías que mirar qué estudiar y veías las materias, los programas, no teníamos esta posibilidad tan linda que estamos teniendo en este momento. A veces venían a la escuela en quinto año algunos profesionales a darnos charlas orientativas, lo que llamaba orientación vocacional, pero esto que están haciendo ustedes me parece que es muy valioso, muy interesante, que la gente que nos ve pueda decir, mira, la verdad me interesó esta carrera, me parece que voy por acá, quiero probar esto. Siempre con la maravilla que tiene la juventud, la adolescencia, el fin de la adolescencia, que te puedes equivocar, cambiar de carrera 3, 4 veces, lo que quieras, y es perfectamente normal y
está todo bien, ¿no? Pero yo creo que, bueno, ¿qué es esto, no? Empezar con tranquilidad a ver por dónde va la cosa, qué es lo que realmente te interesa, dándose la posibilidad de equivocarse también, porque te puede pasar que vos creías que era tu vocación y te diste cuenta en el primer año que no lo era y cambiás de carrera y no pasa nada. ¿No? Realmente creo que lo importante es hacer lo que de lo que uno está convencido y en eso es donde le va a ir bien. Si uno hace algo contra su voluntad y contra su deseo, que es lo más poderoso que tiene el ser humano, el deseo, seguramente va a ser un fracasado, ¿no? Yo creo que la cosa es poner las pilas en lo que realmente te gusta, te interesa, te apasiona, donde realmente ahí pones tu deseo, como digo, lo más importante, lo más potente que tiene el ser humano, ¿no? Entonces es escucharse, escuchar ese deseo que quizás algunos ya lo tengan e investigar. En la Sí, web hay de todo, incluso total. muchísimas charlas de Felipe Pigna y de Darío Zeta y de un montón de especialistas más que de diferentes disciplinas. Entonces por ahí si ya tienen ideas o están perdidos es investigar y ver y siempre con responsabilidad como decíamos al principio. Claro. Sí, yo creo que, mirá, tienen hoy en día una posibilidad que nosotros no teníamos, ¿no? Y hasta hace poco estamos hablando, 10 años, que yo, 15 años, ¿no? La posibilidad de tener un universo infinito de ver charlas de lo que quieras hasta las 5 de la mañana, si querés, ¿no? Puedes estar poniendo tus ganas de ver charlas de los temas que se te ocurran, de la disciplina que se te ocurra, en el idioma que se te ocurra, y eso es extraordinario. Y eso lo haces vos por tu voluntad, nadie te lo impone, nadie te obliga y eso tiene que ver con vos. A veces si pensamos la cantidad de tiempo que uno pierde viendo pavadas en internet o viendo TikTok, que está buenísimo, ¿no? Un ratito, ¿no? Pero si ya te pasaste 5 horas viendo TikTok, tenés que pensar qué te está pasando, ¿no? Seguramente. Pero digo, ese tiempo se podría dedicar, si tenés ganas, ¿no? En esta cuestión que estamos eligiendo carreras, a mirar charlas, a ver otras cosas que pueden ser totalmente divertidas, interesantes y no tienen por qué ser solemnes, ¿no? También quitarle a la cuestión de la carrera la cuestión de la seriedad, ¿no? Como que no te podés divertir estudiando. Yo creo que si es tu pasión te vas a divertir muchísimo estudiando. Ahí, ¿no? Por el lado del rol docente estaría bueno dejar de pensar cómo atraer al alumno, cómo hacer que se interese, empezar a ver un poquito más qué es lo que le interesa, cómo lo Claro, utiliza y cómo se claro. lo puede apropiar uno. Sí, sí, claro, a mí me hacen gracia estas cuestiones de la clase es divertida, la clase tiene que ser divertida. No, la clase no tiene que ser divertida, la clase tiene que ser una clase donde se tenga en cuenta a los otros y con tener en cuenta a los otros la clase ya tiene otra dinámica, ¿no? Uno no es un showman, es un docente y por lo tanto no tiene por qué estar, y tampoco vas a lograr que todo el mundo se interese por lo que vos estás diciendo porque cada uno tiene su mambo, tiene su día, tiene sus momentos, pero sí saber esa persona, cada una de esas personas, que vos estás atento a lo que le pasa y que los considerás seres humanos pensantes y que por lo tanto te importa mucho lo que les está pasando en ese momento, ¿no? Bueno, Felipe, te agradecemos muchísimo. No sé si tenéis No, por algo favor. más para decir. Yo creo que hay porque diste un mensaje para los alumnos, para los docentes, y yo me quedo con eso, ¿no? De que estamos en una transición, hay un cambio de paradigma y estudiantes entiendan que ustedes son parte de esa construcción del nuevo modelo educativo, sean partícipes y no vivan solamente una transición. Sí, yo creo que es una invitación al protagonismo, ¿no? Terminar con esta cuestión de que hay un otro que me mira, o lo hago para tal o lo hago para cual, ¿no? Estás solito en esto, estás solito en el mejor sentido. Sos vos con tu responsabilidad, con tu deseo, con la persona que te imaginas ser, que siempre es un ejercicio muy lindo. ¿Cómo me imagino yo de recibido? ¿Qué me imagino que puedo hacer? Eso también es importante. Y no vivir la cosa de la inmediatez. Por ahora me ocupo en ingresar y después me ocuparé. No, ya tenés que hacerte un plan de cómo te imaginas que vas a hacer si te recibís. ¿Te gusta la profesión? ¿Te sentís cómodo en eso? ¿Ves? Hablar con gente que está trabajando en la profesión que uno elija. Son todas cosas muy importantes, ¿no? Adelantarse un poco a los tiempos es muy importante. Te ayuda mucho después y te va liberando y te vas a sentir mucho más cómodo dentro de la carrera, que es un momento maravilloso de la vida de una persona. La carrera es algo que debe ser disfrutado, no padecido. Si lo estás padeciendo, tenés que pensar un poquito qué te está pasando. Pero la carrera es un momento hermoso, todos tenemos hermosos recuerdos,
hicimos amigos, grupos de estudio, conocimos gente maravillosa, profesores que nos marcaron, nos enteramos de cosas que no nos hubiéramos enterado, bueno, libros que nunca hubiéramos leído. Todo eso es un momento a disfrutar, no a padecer. Es decir, no me tengo que sacar de encima la carrera. La carrera es un momento fundamental en mi formación que tengo que disfrutar. Eso es algo que tenemos que tener muy en claro, ¿no es cierto? Bueno, entonces escuchen a su deseo y sean protagonistas en este nuevo paradigma. Felipe, muy claro en todas tus palabras, seguramente todos los estudiantes que están ahí atrás y nosotros mismos salimos con nuevas ideas, muchas reflexiones sobre cómo seguir estando en este nuevo paradigma. Me quedo también con, a modo de cierre, para los jóvenes que están estudiando, de desmitificar, ¿no?, esto de que vos tenés que elegir bien la carrera, porque hay muchos, yo en su momento, cuando me tocaba elegir la carrera y después me entraban dudas, era como se me viene el mundo abajo. Si llegué a elegir mal, o sea, esa decisión era fatal, y eso es algo que destacaste y que me gusta, ¿no?, que le lleves esa tranquilidad a los jóvenes. La verdad que sí, yo fui muchos años profesor del CBC, que era como el ingreso a la transición entre la secundaria y la facultad, y ahí veías cómo la gente cambiaba de carrera de una manera vertiginosa, ¿no? Ya en el segundo semestre yo estaba pensando en otra carrera. Y eso es totalmente normal, son etapas de la vida que tienen que ver con que uno se va formando, va tomando conciencia de ciertas cosas, va viendo si realmente es lo que pensó. Una cosa es leerlo en un papel o en un informe, lo que es una carrera, después cuando la vivís es otra cosa seguramente, y ahí te vas a dar cuenta si te gusta o no te gusta realmente. Bueno, Felipe, muchísimas gracias. No queremos abusar de tu tiempo y generosidad. Un placer. Un placer, y ojalá sirva y disfruten de este momento, chicos y chicas, que es un momento hermoso de sus vidas. Son esas etapas que no se olvidan, y no las vivan como una carga, porque no lo es. Acá ya están decidiendo ustedes. Antes no tenían más remedio, había que hacer la primaria, había que hacer la secundaria. Ahora están decidiendo ustedes por su cuenta, y entonces decidan con gusto y háganlo con mucho placer y disfrútenlo. De ninguna manera debe ser pensado como una carga esto que están emprendiendo, para nada. Bueno, acá me imagino, Belén, mucho más, ¿no? También el honor de haber podido participar de tu charla acá interpelándote, que para mí es como un ejemplo práctico de cómo llevar justamente la virtualidad sin que sea tan sentarse a ver a alguien en la pantalla, ¿no? Claro. Bueno, sí, la verdad que fue seríamos muy incoherentes si predicamos una cosa y hacemos otra, así que creo que acá pusimos el ejemplo de cómo me parece a mí que tiene que ser una charla y cómo debería ser una clase también, ¿no? Me parece que así debe ser. Bueno, y una vez más, muchas gracias, y a todos los que estuvieron escuchando hoy, acompañándonos, esto sigue, mañana continúa la expo, es hasta el 9 de octubre. Entonces saben que pueden entrar en www.expoposadasuniversitaria.com.ar. Tienen 8 pabellones para recorrer. Lo que te invita a recorrer la ciudad de Posadas, porque cada uno de esos pabellones está ubicada en un punto de la ciudad. El recorrido es totalmente virtual. Tenemos 3 días más por delante para conocer las más de 210 carreras que tiene la ciudad, repartida en 5 universidades y más de 40 institutos de educación superior. Bueno, chicos, muchas gracias. Un abrazo a toda la gente de Posadas, lugar que quiero mucho, en el que estuve muchísimas veces, y siempre muy linda, muy cálido el público y la gente, así que ojalá pronto nos podamos ver por ahí. Un abrazo enorme. Abrazo enorme, Felipe. Nos vemos mañana entonces, sí. Luque. Un abrazo también para todos los que están ahí. Muchísimas gracias por estar. Un lujo de la charla de Felipe Pigna, pero ustedes saben que mañana sigue la expo y hay muchísimo más.